de nuestra casa. Profe Nectalí es doctor en Historia de la Universidad Pablo Olavide y es profesor titular de nuestra escuela, donde lidera también el grupo de investigación Estudios Históricos sobre el Estado de la Nación Colombiana, y es autor de los libros recientes Las clientelas de General Wilches, publicado en 2018, y La visita del oidor, 1657, publicado en el 2021. El profe nos presentará la ponencia Incidencia de la explotación minera en la desaparición de los pueblos de indios de las antiguas provincias de Vélez y Pamplona. Profe Nectalí, muchas gracias. Bien, buenos días, gracias por el espacio. Bueno, el primer minuto no cuenta, que es publicidad, ¿sí? Estamos con un grupo de estudiantes de historia, con una decena de estudiantes haciendo una transcripción de las visitas coloniales. Nos hemos aventurado a intentar transcribir 178.000 folios. Comenzamos con 30.000 que corresponden a las visitas de Santander, con una plataforma de varias universidades de Europa que compramos los créditos y estamos trabajando en ello. Entonces, este año esperamos presentar ya algún resultado y bueno, algunos de los datos que voy a comentar surgen de este tema. Y bueno, hacia el final hay preguntas al respecto, podemos conversar un poquito sobre esto. Bien, la ponencia que voy a presentar, a ver si funciona esto, sí. Surge de varias inquietudes, digamos, a lo largo de mi carrera de historia, que tienen que ver con la producción de metales y con un trabajo que hice en el 2019, 20, 21, en un postdoc que hice en Texas. Estuve mirando el fraude fiscal, de lo que se publicó un artículo en Historia Crítica, y bueno, de allí surgen unas preguntas que todavía están sin resolver y que son pues un campo de investigación que conecta con el tema de la población. La pregunta que me orienta en este trabajo es la incidencia de la minería en la desaparición de los pueblos de la región de Vélez y Pamplona. Para ello voy a hacer dos apartados. El primer apartado, el oro, y el segundo apartado, el tema de la población. Este texto desapareció otro que había puesto por allí. El texto Increíbles Gacetas y Fabulosos Metales, los tesoros, bueno, que volvieron de América, de Michel Morino, es un trabajo que publicó en el año 1885, y más recientemente un trabajo, bueno, no está aquí, del año 2012, había traído la imagen, un trabajo de John T. Pasquet, Un nuevo mundo de oro y plata, donde sintetizó, bueno, un trabajo póstumo, realmente lo publicó Kendall Brown. Él terminó de escribir hacia el 2010, pero murió y lo publicó Kendall Brown. Estos dos trabajos tienen un par de temas que brevemente voy a comentar. Michel Morino, en 1985, haciéndole seguimiento al oro a nivel atlántico, encontró en las gacetas alemanas y holandesas una gran cantidad de oro, oro y plata que venía de América, pero que no había quedado registrado en la contaduría del rey. Ahora veremos un gráfico que me permite explicar la pregunta que surge o que uno se plantea, y tiene que ver con el origen de ese oro y esa plata en las minas de América en una época de crisis. El trabajo de John T. Pasquet lo menciono porque él recupera y sistematiza toda la información de contaduría en relación con la producción de metales y conecta con el trabajo de Michel Morino para preguntarse y dejar la incertidumbre de dónde surgió, de dónde salió ese metal que no está reportado. Cuando miramos la producción de metales en el Nuevo Reino de Granada, nos encontramos con los trabajos clásicos de Germán Colmenares, de Jaime Jaramillo Uribe, de Jorge Orlando Melo, etc. Este grafiquito que es de Hamilton y que presentó en su día Germán Colmenares,
recuerda que del oro que llegó, que se produjo en América, que representa esta segunda gráfica, no ubico aquí el aparatito de señalar, el botón rojo, no hay rojo. Vale, estoy cegatón. Bien, la producción que se llevó a cabo en el trabajo de Hamilton, que va pues de 1500 a 1651, en esa producción se evidencia que es mayor la producción a lo que llega a España. La línea puntuada es lo que se registra en contaduría y bueno, como es lógico, los mineros declaraban el oro y se llevaban, lo vendían donde querían. Y el resto pues correspondía al rey. Y de otra parte, esta cifra de lo que se acuña de 1638, aquí hay un error en la fecha. Un error en la fecha, 1600, no, es correcto. Se acuñan 2.591.389 pesos de oro, mientras que los quintos percibidos corresponden a una tercera parte. Es decir, esto conecta con el trabajo de Morinó, puesto que la tercera parte de la producción, como podemos ver, no se registraba. Cuando Germán Colmenares escribió, obviamente esto no se conocía, no se sabía. Germán Colmenares escribió en los 70 y esto es de 1885, el trabajo de Morinó que les comentaba hace un momento. Conclusión, Morinó termina determinando, de acuerdo a esta gráfica, los puntos que aparecen en blanco, esta producción en la etapa de mayor crisis del siglo XVII, que se consideró de gran crisis en el siglo XVII, que es la segunda parte del siglo, que va de 1640 hasta 1680 aproximadamente, que desaparece la producción. A partir del hallazgo de las gacetas se puede deducir que no hubo tal crisis de producción en América, sino que el oro y la plata realmente fueron hacia Holanda. Como ustedes saben, Holanda comienza su ascenso como potencia capitalista mundial después de la independencia y en la segunda parte del siglo XVII. Digamos, se erige como la primera potencia capitalista y es el mayor comprador de oro junto con otros países pues, donde se desarrolló principalmente el capitalismo internacional. Bien, la inquietud que me surge a raíz de estos trabajos conecta con el trabajo que estaba haciendo sobre el fraude fiscal. Lo que encontramos en las minas que produjeron el oro, de lo que se conoce como el primer ciclo, es que hay un gran fraude permanente en estas minas, no se declara el oro. En el caso de Pamplona, desde el año 1634, desaparecen los reportes de quintos en la Caja Real y solamente vuelven a aparecer hasta 1678. Ese oro que desaparece pues nos lleva a preguntarnos qué ocurría con el oro. Pues salía a Mompox, salía a Magangué, salía a Cartagena y también salía a San Antonio de Gibraltar por la vía del Zulia. Aquí en este mapita lo que tenemos, digamos, el área de impacto de la minería de Pamplona. Con respecto a lo que planteaba Jason Bedoya hace un momento, habría que decir que efectivamente los circuitos comerciales que se presentan en esta región, influenciada por la minería, pues dan San Antonio de Gibraltar, el centro del país, etcétera. Y comentar que la inversión, que es la pregunta que planteaba Jason, ¿qué ocurría con el oro? Desde el siglo XVII, los comerciantes, los mineros que encuentran oro, que tienen éxito, están invirtiendo en toda esta región en grandes haciendas de cacao desde la segunda parte del siglo XVII y también invierten en Mompox, invierten en Santa Fe. Esto a partir de un seguimiento que he hecho con fuentes notariales. Bien,
La otra pregunta en este tema, con respecto al el oro que no se lleva hacia Mompox, hacia Cartagena, ¿qué oro circula en la región? Para ello estuve mirando fuentes notariales, la fuente notarial de Pamplona. Por favor, si le da doble clic. Doble clic al anterior, para ver si logramos conectar. Bueno, lo comento. Bueno, si se abre, les comento un poquito. Esta base de datos tiene, se ha categorizado por tipos de transacción. La transacción que aparece aquí es la compraventa de esclavos. Digamos, mi inquietud, ¿qué cantidad de oro se mueve en el comercio en la región de Pamplona? La fuente notarial me permite observar que casi todas las transacciones, todas las transacciones que tienen que ver con esclavos se pagan en oro contante y sonante. No se pagan en pesos de plata, no se pagan de ninguna otra manera, sino en oro. Si miramos las demás transacciones, lo que es cacao, lo que son lienzos, telas, que mostraba ahorita Jason, vamos a encontrar que se paga con plata, pero cuando se trata de esclavos, principalmente con oro. Igual pasa con las dotes. La mayor parte de las dotes se ponen en oro en la región de Pamplona. Digamos que por allí hay una circulación de metal importante. Este gráfico nos muestra un movimiento de metal en la zona a partir de compraventa y esclavos, que es en lo que generalmente invierten quienes encuentran oro. Haz doble clic. Bien, esta otra es una basecita de datos de Pamplona, donde seleccioné diferentes categorías: capellanías, censos, concierto, compraventas. Esto haciéndole el seguimiento al metal, donde está el oro. Lo quiero poner para recordar que capellanías, he encontrado capellanías de indios, o sea, algunos indios ricos en la zona que tienen dinero para tener capellanías, que es una cosa excepcional. Y bueno, aquí uno puede identificar a quienes están, por ejemplo, con el tema de los esclavos, están invirtiendo en esclavos y a su vez son mineros. Pasamos a la siguiente. Bueno, quería mostrar este gráfico para comparar cómo con otros ítems, como son los censos, etcétera, encontramos principalmente plata, pero cuando se trata de esclavos, principalmente oro y dotes. Y ahora, baja. Bueno, en esa búsqueda de oro también he recuperado la caja fiscal de Pamplona, las cuentas de la caja fiscal de todo el siglo XVII, un trabajo que estaba pendiente de publicar, pero que me permite identificar el movimiento de oro. Lo más interesante de la caja de Pamplona es que el oro desaparece en el año 1634, vuelve a aparecer en 1778, pero no es que no se esté produciendo. Como veremos más adelante en otra filmina, encontramos que hay indios todo el tiempo en las minas. Encontramos una media de 300, 400 indios reportados por parte de los mineros. Bien, frente al tema de la producción de oro, y como sabemos, las minas están en los páramos, y en los páramos solamente llevaban indios, allí no se llevaron esclavos. Entonces, de ahí la pregunta, la incidencia de la minería en la desaparición de los pueblos indígenas de esta región. Tenemos dos grupos poblacionales importantes. Uno corresponde a la región que se suele denominar Chitarera, sin que esto sea preciso, que está, digamos, en el hinterland de Pamplona, y la región de Guane, que tampoco es tan preciso que sean todos guanes. En esta región las encomiendas correspondieron a musos también, y a opones carares en general, que fueron clasificados como musos,
yariguíes, digamos que hay tres tipos, junto con los muiscas, tres tipos de población. Pero los que principalmente fueron sometidos a la encomienda fueron los que desde un comienzo reconocen como guanes y como muiscas. Este dato de población nos muestra que de 1530 a 1572, Darío Fajardo ubica unos 15.000 habitantes guanes, en el 72, 12.000, de 1617, 5.386, digamos que es la caída poblacional evidente en 70 años de la población guane. No tiene otro objetivo sino mostrar este dato y recordar que el cálculo que hace Darío Fajardo, similar al que hiciera Germán Colmenares para Pamplona, ubica 2.8 personas por tributario, es decir, el núcleo familiar, y paradójicamente en la medida en que descendió la población, aumentó el promedio por núcleo familiar en sus cálculos. Estos baremos que hicieron Darío Fajardo, Colmenares, Jaime Jaramillo Uribe, Juan Friede, están, digamos, siendo cuestionados recientemente por Ernesto Tovar, por Marta Herrera, por Luis Enríquez. Plantean que es necesario volver a los conteos para incluir huidos, no se sabe nada, un grupo de población que ellos no tuvieron en cuenta, al considerar que como no se reportan en los conteos, no los contabilizaron. La intención que tenemos con esto que les comentaba al comienzo del Trascribus es sistematizar las visitas para sacar nuevos conteos y establecer nuevas tendencias demográficas, teniendo en cuenta este punto de vista de Tovar, que como ustedes saben, pues es una autoridad en el tema demográfico. La curva de la caída poblacional de Vélez, misma que se repite con relación a Pamplona. Bien, sabemos que la población decayó. La pregunta, ¿qué pasó con la población? ¿Dónde está la población indígena? Bien, mirando la visita de 1560, que es una de las visitas que toma Germán Colmenares y la misma que tomó Darío Fajardo para establecer, digamos, el punto de partida, aunque ya había pasado algunos años en la región, desde los años 40, lo mismo que aquí, desde los años 30 que entra Ambrosio Alfinger, digamos que hay una entrada previa ya de españoles en esa etapa para mirar con qué se está tributando en la región de Vélez. La pregunta, ¿alguien sabe qué minas de oro hay en la región de Vélez? No. Solamente las de Río del Oro, efectivamente. Solamente estas minas. Entonces, ¿qué está pasando en la región de Vélez? Que todos los encomenderos, de un listado importante de 27 encomenderos que revisé, un 80-70% aproximadamente están con indios que tributan en oro y se reportan unos 2.000 indios llevados a las minas. De una población de 15.000 indios, si hablamos de 2.000 que son trasladados a las minas, estamos hablando de un porcentaje importante, un porcentaje significativo en relación con el total. En la sistematización de la información que estamos haciendo, ubicamos el reporte de pestes, las explicaciones, la cantidad de tributo que están pagando y el número de indios que están siendo llevados a las minas. En Pamplona, para el siglo XVII, ocurre lo mismo. En Pamplona, los pueblos de la región, en 1623 hay 15 pueblos, se reducen a 10, estos aportan indios a las minas y también indios que son traídos del centro del país, indios muiscas que son conducidos a las minas de Pamplona. Esta media es la que se reporta normalmente
en las visitas, 1602, 1622, 623, 657. En la visita del 22 se reportan unos 64 esclavos en Girón, pero la mayor parte de los indios que traen también lavan oro, es decir, el tema de los esclavos empieza a introducirse de manera contundente a partir del siglo XVII, 1602 en adelante, empiezan a aparecer. Bueno, esta es una relación de visitas que nos muestra cómo a partir de 1623 que se reguló y se tasó el trabajo de los indios en esta región. En todo el tiempo anterior los indios fueron conducidos bajo la forma de servicios personales. Solamente a partir de 1617-23 comienza una presión fuerte para que se tase y se pongan tributos, digamos, convenientemente, de acuerdo a la ley, y se les pague a los indios los jornales que no correspondan a la tributación. Lo que muestro con esta gráfica, que no alcanzo a explicar, es que la presión contra los pocos pueblos que quedan se fue elevando para que entregaran indios para las minas por parte de los encomenderos, por parte del corregidor, etc. Bien, aquí ubico algunas visitas fiscales frente al no pago de tributos de oro. Madrid manda visitadores que indaguen por el oro que no están declarando. A partir de esa indagación del oro no declarado, desde 1634 hasta 1636, más exactamente, hasta el 78, hice un cálculo a partir no el oro no declarado, sino a partir de los indios, hice un cálculo de la producción con el siguiente resultado. La cantidad de producción resultante por cantidad de indios es similar en unos miles, no hay mucha diferencia, con el oro de la etapa declarada que investigó Germán Colmenares, que va de 1617 a 1634. Bueno, este dato aparece en el articulito que comentaba, que se publicó en Historia Crítica, aparece esta relación de indios por tributario. Bien, terminamos diciendo qué incidió en la desaparición de los pueblos de indios de Vélez y de Pamplona. Entonces nos encontramos con los diferentes factores siempre evocados cuando hablamos de demografía y caída de población. Violencia durante la ocupación, las enfermedades. De las enfermedades prácticamente el único trabajo, y si hay algo más me cuentan, es el de Mitchell Francis de la Universidad de California. Que yo conozca, no hay un trabajo que indague y que sistematice el tema de la incidencia de las pestes en la caída poblacional. Y algo que se reporta: cargueros, el maltrato, ir al desembarcadero. En la visita del 59, del 60, del 70, cuando se pregunta por qué se están muriendo los indios en la región de Velas, una de las explicaciones es ir al desembarcadero. Pues al ir al puerto se contagian. Y la conducción a las minas que acabamos de comentar. Si de 15.000 llevamos 2.000 en el punto de partida, pues esa tendencia se incrementó. Le quito 2 minutos más. Y la explicación, el mestizaje, que parece ser la más plausible. Los indios se conducen a las minas, pero los indios obviamente no se quedan en las minas. Los indios se conciertan. En el archivo notarial que les mostraba hay cientos de conciertos indígenas. Los indios se conciertan de 1000 formas, ¿no? Y recordar algo que se comentó ayer en la charla: la sociedad colonial es una sociedad muy de papeles. Todo se registra porque está en juego la propiedad. Entonces el concierto lo podemos seguir en los archivos notariales perfectamente. Bien, termino con este documento, que es un documento de 1602 de un encomendero de Tunja, que presenta un documento extenso donde establece una relación de causas de la muerte de los indios. Él plantea más o menos lo que hemos dicho,
pero me llama la atención la precisión en los datos que reporta en cuanto a cantidad de indios en el punto de partida y unos años después. Recuerda que en Vélez hacia 1580 hay 15.000 y que en 1602 quedan 1.000. Para el conjunto del Nuevo Reino de Granada él habla de 50.000 y hacia 1602 de unos 10.000. Igual para Pamplona, digamos que Sáenz observa obviamente mucho tiempo después, recuerda lo que estaba ocurriendo. Los indios están desapareciendo por diferentes causas, entre estas el trabajo en las minas. En el memorial él hace un inventario de lo que él considera, ¿sí? Y voy a hacer referencia a alguna de estas. Él dice que el haber limitado las encomiendas a 2 vidas ha elevado la presión sobre los encomenderos. Él es encomendero y obviamente está interesado en demostrar que está siendo afectado. Él dice que como se busca una renta perpetua, pues incrementan el trabajo sobre los indios. Claro, en esa etapa ya están regulados por los corregidores. Recuerda las 2 grandes epidemias que hay en la segunda parte del siglo XVI de viruela y sarampión que afectaron al Nuevo Reino de Granada. Y considera que la imposición de la fe, que impide tener varias mujeres como era su costumbre, dice que los caciques tenían hasta 50 concubinas y llegaban a dejar hasta 300 hijos y por esto están desapareciendo porque no se les permite. Cuando tenían edad suficiente, un jovencito ya tenía hasta 8 mujeres. Y luego algo en lo que insiste y nombra testigos, algunos curas, es el suicidio. Para 1602 él dice que para no ir a las minas prefieren morir, ¿sí? Igualmente para no ser bautizados, y que algunos se dejan morir y que no hay quien les pueda ayudar, lo que en México denominaron desgano vital. Bueno, señala otras causas. El Evangelio lo considera una causa por la cual ellos prefieren morir a ser bautizados. Y bueno, saben, está pidiendo esclavos para las minas y justifica lo que está ocurriendo en ese sentido. Bien, conclusión, el porcentaje de desaparición de los indios por la conducción a las minas es relevante y no ha sido estudiado en profundidad. Esperamos avanzar para poder presentar resultados al respecto. Gracias.